Hola, hoy vamos a hablar sobre algunos consejos prácticos a la hora de comprar una vivienda. Cuando vamos a comprar nuestra casa o nuestro piso, queremos tener claro que lo que estamos haciendo está bien hecho. Por tanto, vamos a dar algunos consejos sobre qué es lo que hay que verificar y qué cosas hay que tener en cuenta. En primer lugar, hay que verificar la información que se nos da. Muchas veces encontramos la vivienda a través de un anuncio que vemos en Internet y en ocasiones esa información pues está sesgada o exagerada o a veces inexacta. Por tanto, cuando hemos visitado la vivienda y nos gusta, lo primero que hay que hacer es solicitar una nota del registro de la propiedad y una del catastro. Ahí podremos comprobar pues, cuántos metros tiene, si hay los mismos metros en unas que otras, quién es el propietario de la vivienda, si hay cargas, si hay embargos, hipotecas, etcétera, porque es muy importante a la hora de comprar que toda la información esté verificada. También es importante mirar si la vivienda es legal. Muchas veces hay obras ilegales, partes hechas sin licencia, ampliaciones o incluso la vivienda entera está hecha sin licencia porque está en un terreno rústico o lo que sea. Por tanto, es interesante solicitar un certificado de inexistencia de infracción urbanística porque así el ayuntamiento verificará que al menos no hay ningún expediente de infracción urbanística. Aún así, eso no nos garantiza que la vivienda sea legal, simplemente que el ayuntamiento no ha iniciado ningún expediente. Siempre será importante ir al ayuntamiento, preguntar por esa vivienda y preguntar qué conocimiento tiene el ayuntamiento, si se pidió licencia, si en la licencia que hay constan todos los metros. Esto es especialmente relevante en las fincas rústicas. Cuando están en el campo las viviendas, suele haber muchas ilegalidades. Por tanto, es importante en ese caso hacer una especial labor de investigación. Cuando son pisos en comunidades de propietarios es muy infrecuente que haya ilegalidades. ¿Qué pasa si nos encontramos con una carga? Puede haber hipotecas, embargos u otras cosas más especiales como alodios. Pues en ese caso es importante solicitar un certificado del estado actual de esas deudas. ¿Por qué? Porque si el precio que hemos pactado es inferior al valor total de las cargas, entonces tendremos un problema. Necesitaremos a los acreedores para que levanten esas cargas y que garanticen que el precio va a ser suficiente para levantarlas todas. Si no, será conveniente no seguir adelante con la operación. ¿Y si la casa es ilegal o no es legal? ¿Vale? Porque no se haya construido con licencia o se hayan hecho ampliaciones, reformas sin licencia, lo que comentábamos. En estos casos es diferente si la infracción está prescrita o no está prescrita. Si está prescrita, lo que sucede es que ya no nos podrán ni poner una multa ni hacer derribar las cosas que estén ilegales. Pero si no se legaliza porque no sea legalizable o no se derrumban las construcciones ilegales, jamás podremos obtener una licencia para hacer ninguna reforma, ni siquiera de mantenimiento de esa casa. Ojo, porque hay muchas veces que la inmobiliaria nos dice no, es todo legal porque está inscrito en el registro de la propiedad. Error. No significa que esté legal. Que esté en el registro de la propiedad significa que se ha declarado la obra, aunque sea hecha ilegalmente, y se ha inscrito, pero eso no quiere decir que se haya legalizado en el ayuntamiento. Lo único que nos podrá garantizar que esa obra sea legal es que se haya obtenido una licencia para su construcción. Por tanto, habrá que ir al ayuntamiento a verificar. ¿Qué otras comprobaciones debemos hacer? Pues debemos comprobar si hay gastos de comunidad y, en su caso, a cuánto asciende. Por tanto, habrá que pedir un certificado de deuda. Esto en el caso de que sean comunidades de propietarios. También conviene comprobar, pues si se paga IBI y otros impuestos locales, cuánto es para saber qué cargas vamos a asumir. También hay que pedir el justificante de pago de los 2 últimos años, porque si compramos y hay los 2 últimos años sin pagar alguno de los recibos, los tendremos que asumir como compradores porque la ley así lo impone.
También habría que pedir una copia de la cédula de habitabilidad, saber si está en vigor o no está en vigor, y el certificado de eficiencia energética, y copia de las últimas facturas de suministro, luz, agua, gas, etcétera, porque nos lo pedirán para hacer el cambio de titularidad. Por tanto, estos documentos conviene ya tenerlos solicitados desde el principio. Si necesitas una hipoteca, pues el banco va a hacer una tasación. Entonces, si hay cargas, si hay partes ilegales, el valor va a bajar. También es importante hablar con el banco antes de buscar casa para saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Así evitaremos estar buscando casas, perder tiempo en casas que no nos podemos permitir. Hay que tener unos ahorros mínimos porque el banco no nos va a dar el 100% del valor. Y la cuota que nos vaya a salir de hipoteca no puede superar el 30% de nuestros ingresos. Si somos varias personas los que compramos, pues será el 30% de la suma de los ingresos de todos. Cuando vayamos a comprar, pues habrá unos gastos. Habrá un notario, un registro, habrá pues unos impuestos de transmisiones. Y en estos casos, pues hay que asumir estos gastos. El comprador asumirá la notaría, el registro de la propiedad y el impuesto de transmisiones. Entre todos suma entre un 10 y un 12%, dependiendo de si hay hipoteca o no. El vendedor pagará lo que se llama la plusvalía municipal. Si hay una hipoteca, pues el banco debe asumir una gran parte de estos gastos. Hay que informarse sobre qué gastos nos pueden repercutir y cuáles no, porque esto la ley y los juzgados lo han matizado en muchas ocasiones. Por otra parte, puede pasar que no hayamos tramitado aún la hipoteca, pero tenemos una casa que nos interesa mucho. Pues en este caso se puede firmar un contrato de reserva, un contrato de opción de compra, unas arras. Pero hay que verificar que en el contrato, que normalmente la inmobiliaria nos lo facilitará, se refleje todos los pactos a los que hemos alcanzado y sobre todo que nos dan un plazo suficiente para comprobar que esa vivienda cumple con todos los requisitos y que podemos tramitar la hipoteca con nuestro banco. Si nos quedan dudas, si para hacer todas estas comprobaciones no estamos seguros al 100%, es conveniente consultar con un abogado. En Cablón Advocats hemos participado en multitud de compraventas de viviendas y te podemos asesorar con toda tranquilidad. Consulta nuestros datos en nuestra web, en cablonadvocats.com, y contacta con nosotros si quieres que te asesoremos en cualquier caso. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.